nueva. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, fotografía de un mercado que está viviendo esta mañana también otra nueva jornada de histeria, con futuros en negativo de manera fuerte y ahora con el IBEX por encima del 3%. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el mar de fondo que hay detrás de todo lo que estamos viendo en las últimas jornadas? Bueno, yo creo que el entorno de mayor volatilidad era algo que ya veníamos comentando, ¿no?, de cara a 2022, y dentro de ese entorno de mayor volatilidad hay que recordar que tenemos un trasfondo que es muy complejo, que depende muchísimo de decisiones políticas, no de evolución económica, y es lo que provoca, pues, procesos de venta muy agresivos y rebotes luego igualmente fuertes, ¿no? La situación, yo creo que el inversor no debe perder el foco realmente de dónde está el problema, al margen de que habrá días que el mercado suba mucho y otros días que baje mucho. La realidad es que desde una perspectiva económica lo que está pasando es muy malo. Estamos viendo cómo todos los indicadores que solemos utilizar para tomar el pulso a lo que pueda ocurrir a nivel económico señalan problemas venideros pues severos. Estamos viendo ese diferencial de la curva 2.10 en Estados Unidos con 0,20 y tantos solamente. Ya sabéis que si se invierte la curva, el pronóstico de recesión suele ser muy eficiente y muy efectivo. Hemos visto cómo las métricas del pánico entre los inversores en el corto plazo están disparadas, pero en el largo plazo no, lo cual es un problema también muy serio. Y estamos viendo cómo se completan, pues, estructuras de vuelta en muchos índices, ¿no? Ayer concretamente en algunos índices estadounidenses, en el índice de semiconductores, en el índice de la vivienda, con lo cual bueno, yo creo que independientemente de que en el corto plazo, ayer nosotros en nuestra visión semanal decíamos que podíamos tener a lo mejor rebotes muy significativos en el corto plazo, pero el mensaje que estamos mandando es que estamos en un entorno donde los inversores deberían aprovechar las subidas, que pueden ser notables, para vender en lugar de las caídas para comprar. Creo que es un cambio de visión estructural y que responde a que vamos a vivir una situación económica muy, muy compleja y que va a estar, por supuesto, con un telón de fondo que es la inflación. Ese escenario, bancos centrales, Banco Central Europeo este próximo jueves, 16 Reserva Federal, pero también Japón. En ese escenario y con la mirada puesta, no sé si compartes la opinión de mucha parte de la banca privada norteamericana, de la posibilidad también de que si se actúa mal haya una crisis de liquidez. ¿Qué puede hacer la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en este escenario? Yo creo que están maniatados, ¿no? Evidentemente la guerra es un cisne negro, es un factor exógeno que no se puede meter en los cálculos que uno va haciendo, al menos no de una forma no es fácil asignarle probabilidades a un evento de este tipo, ¿no? Pero llevamos meses diciendo que los bancos centrales se han dormido en los laureles, que cuando se dedicaban a hablar de transitoriedad de la inflación, si en lugar de haber hablado de transitoriedad hubiesen reaccionado empezando a retirar estímulo, pues ahora tendríamos cierta munición, no tendríamos tanta prisa. De repente la foto es muy fea, ¿no? Porque tienes inflación en Europa del 5,8, probablemente estaremos en el 6 y pico en el próximo dato, porque no estamos computando todo lo que ha pasado. Pues ayer subía un 90% el níquel, máximos históricos en el aluminio, subidas muy fuertes en general en los metales industriales, el precio del petróleo superando momentáneamente los $130 por barril, el gas en Europa disparado, igual que la luz. Es decir, todas estas cosas han ocurrido o se han acelerado en los últimos 15 días, por tanto no están reflejadas en el dato de inflación anterior. Cuando se refleje, probablemente vamos a ver inflaciones, pues ya os digo, del 6 y pico % en Europa, y en Estados Unidos no hay que descartar que superen el 8%. Y mientras tanto tienes las tasas de interés al 0%. Entonces, los bancos centrales están probablemente en la peor situación. La estanflación es el peor escenario posible para un banco central, porque cuando tú no tienes presiones de inflación y se te cae la economía, puedes meter mucho estímulo monetario. Si no tienes
si no tienes un problema de crecimiento y la inflación es fuerte, puedes forzar a subidas de tasas de interés, retirada de programas de estímulo y tienes un colchón. Pero si lo que tienes ya es una desaceleración económica previsible bastante fuerte y una inflación que no hace más que subir, realmente cuando atajas uno de los problemas, lo que haces es incrementar el otro y viceversa. Por tanto, yo creo que tiene muy poco margen de maniobra y cuanta más presión sientan por el lado de la inflación, más cerca están de cometer un error, ¿no? Sí creo que si la Reserva Federal es muy agresiva ahora, va a cometer el error de forzar a Estados Unidos a una nueva recesión en el plazo de 1 año y medio. Pablo, ahora mismo, ¿crisis de liquidez? Evidentemente el problema ya lo vivimos, ¿no? Cuando intentó retirar los estímulos monetarios Estados Unidos en 2018, ¿no? Tuvo que revertirlo porque el mercado empezaba a colapsar por un lado, pero también tuvimos un gran problema en el mercado monetario, ¿no? Y empezamos a ver todas esas operaciones de recompra, o sea, los repos que hacía, ¿no? Un día tras otro para dotar de liquidez. Yo creo que en casi todas las crisis financieras o en las crisis, digamos, de mercado agudas, la liquidez es un problema, ¿no? No quiere decir que sea el origen de la crisis, pero se acaba reflejando un poco en esa situación. Con lo cual, esta situación que yo creo que es una crisis en toda regla y que probablemente va a durar meses, es muy probable que en algún momento estemos hablando de que los bancos centrales tienen que intervenir, los mercados monetarios, para dotar de esa liquidez necesaria y que no haya pues más pánico del que ya estamos sintiendo, ¿no? Viendo cómo se comportan los mercados. Es una buena oportunidad, Pablo, para mirar hacia los metales preciosos. El níquel ha tenido que tomar medidas, la London Metal Exchange en Londres, sobre qué estaba sucediendo alrededor con esa escalada brutal del níquel. ¿Es un buen momento para el inversor? ¿Llega tarde? ¿Cuál es la visión que debe tener el inversor sobre metales preciosos en estos momentos? Yo creo que en general el tomar posicionamiento hoy es muy arriesgado, ¿no? Porque de la misma manera que puede quedar todavía un proceso alcista importante si la situación de esta guerra escala un escalón más, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué significa escalar un escalón? Y dices, bueno, básicamente que no sea una guerra que quede circunscrita a Ucrania y Rusia, sino que por lo que sea, voluntaria o involuntariamente, el conflicto cruce la frontera de Ucrania e involucre a algún país de la OTAN. Eso sería probablemente la siguiente escalada realmente preocupante. Si eso ocurre, evidentemente, las materias primas es muy probable que sigan subiendo con fuerza durante semanas o meses. Pero también hay que considerar la posibilidad, ahora mismo no se ve como algo factible, viendo cómo van las negociaciones, pero bueno, si hubiese una desescalada en la tensión bélica, pues evidentemente habría correcciones importantes, ¿no? En las materias primas. Han subido de forma muy vertical. Creo que tomar decisiones aquí, si tienes la opción de no tomar la decisión aquí, es lo mejor. Porque, como siempre digo, cuando estás arriba en la bolsa es fácil reducir riesgo, pero cuando ya ha bajado un 20 y tantos %, tienes la sensación de, bueno, a lo mejor reduzco el riesgo aquí y luego de repente hay una recuperación de un 10 o un 15. Si no hago nada, tal vez siga bajando. La decisión en mitad de camino siempre es muy compleja, ¿no? Y en el caso de las materias primas, llevamos experimentando procesos alcistas desde hace ya meses. Por tanto, yo no invitaría a la gente a buscar posicionamiento más allá de lo que pueda ser trading, a buscar posicionamiento estructural en materia prima, porque va a depender realmente de cómo evolucione esta guerra. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Nos alegra volver a verte, que la semana pasada no pudimos tenerte, y te aseguro que he recibido hasta mensajes de ¿por qué no está Pablo Gil? Me lo habéis vetado. He tenido que contestar esos mensajes, ¿eh? Pues muchas gracias a la audiencia que quería verme, y ha sido por un tema médico, no ha habido ningún motivo realmente más allá de que no me encontraba bien. Nos alegra mucho tenerte de vuelta, Pablo. Buen día, buen negocio. Igualmente, que vaya muy bien. 9:54 de la mañana.